grados. Seguimos compartiendo más información con todos ustedes y temas de actualidad. Nos está visitando el ministro de Hacienda de la provincia, está con nosotros Lisandro Nieri. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En principio le damos la bienvenida, por supuesto, y le consultamos los motivos de la visita a San Rafael. Bueno, el motivo, sobre todo, participar de la vendimia de esta noche, de la fiesta del departamento. Así que bueno, acompañar al intendente en el evento, ¿no? Seguro. Bueno, una función difícil, ¿no? La de ser ministro de Hacienda de una provincia como Mendoza en épocas y en contextos tan difíciles en materia económica, ¿no? Todo un tema. Hace algunos días estuvieron en Buenos Aires participando de reuniones junto al gobernador Rodolfo Suárez. ¿Cómo está la provincia en materia financiera? Hay una problemática de caída de la recaudación que también es una cuestión, me parece, importante. Hay deuda. ¿Cómo está todo eso? ¿Cuál es la evaluación que hace el ministerio? Bueno, manejo de las cuentas siempre es difícil, ¿no? En la casa, en la provincia, en un país, en una empresa, siempre es algo complejo, ¿no? Yo creo que miramos mucho las cuentas y a veces obviamos mirar la realidad, ¿no? Las cuentas son una consecuencia de la realidad. Y está compleja en nuestro país la realidad económica, ¿no? La economía, el sector real. Siempre somos una consecuencia de eso. Entonces, yo puedo decir que en la provincia siempre hay que tomarlo en términos comparativos, ¿no? Afortunadamente se hicieron deberes, nos agarró la gran crisis. A ver, es complejo también decir cuándo tenemos crisis o no en Argentina. O sea, no es complejo determinar cuándo hay crisis, ¿no? Pero si analizamos los últimos 8 años, 5 han sido de crisis. Entonces, lamentablemente pasamos de una crisis en otra cada vez en forma más frecuente. Entonces, la realidad económica está complicada y por ende se complican las cuentas de la provincia. Reitero, nos agarra en una situación de haber hecho muchos deberes, de haber hecho mucho trabajo de eficiencia del gasto público, que bueno, nos permite no haber tenido que ser del lote de las provincias que acudieron inmediatamente al nuevo presidente Alberto Fernández a pedir auxilio para un pago de sueldo. Afortunadamente, lejos de esa es la situación de nuestra provincia, pero no por eso minimizarla, es una situación delicada. Este año nuestros recursos han crecido a un ritmo mucho más lento de lo que han crecido nuestros gastos, de sucesivos años, pero ya de vuelta, los últimos 2 años, inflaciones muy elevadas. Pero si miramos los años para atrás, creo que podemos ir 5 o 6 años más, además de estos dos, tal vez no del 50% por suerte, pero sí inflación muy alta. Este último año terminó en un 54%. Seguro. Entonces la economía, podemos ir sector por sector, los medicamentos que no hay opción, lo que valen lo pagamos, y bueno, crecieron todavía más rápido que la inflación. Bueno, la economía se ha acostumbrado, bueno, todos tomamos las medidas que hay que tomar, ¿no? Inflación, aprendimos a convivir con esa inflación, entonces estamos indexados. Creo que acá estuvimos con el gobernador Rodolfo Suárez en muchas reuniones, estuvimos con Cafiero ahora unos 20 días, volvimos a estar con él y con autoridades legislativas, con De Pedro la semana pasada, y hay una firme decisión en desindexar la economía. Creo que la comparto, creo que hay que trabajar muy fuertemente en eso, porque la inflación es perversa sin duda, es perversa para todos, no hay ninguna duda, pero dentro de eso hay quienes pierden más, sectores que pierden más, y los sectores más vulnerables sin duda son los que más pierden ante este flagelo que es la inflación. Entonces estamos convencidos de que esa lucha hay que darla, nos lo han manifestado. Menciono a veces las reuniones más importantes, pero hemos estado hablando con la gente de Interior. Estuve en una reunión previa al inicio de la paritaria nacional docente, acompañando a nuestro director general de escuelas, también con Trota de Educación Nacional, con
los nombres son todos nuevos, algunos se me Sí, olvidan, sí, pero sí. con el ministro de Trabajo de la Nación, y un énfasis permanente en que hay que trabajar en desindexar la economía. Así que bueno, vamos a estar acompañando en ese sentido. Uno de Podría los, hablar mucho de sí. las finanzas, Yo ¿no? quería pero no tenemos consultarle, que evitar claro. hablar de la realidad. Si la realidad está mal, están mal nuestras pymes, están mal nuestras familias, y en un contexto que estamos convencidos, y así fue nuestra impositiva, y ahí marca una gran diferencia con otras provincias, de no aumentar presión impositiva, porque ha habido provincias que han acudido a eso para cubrir la brecha de gastar más de lo que se recauda. Nosotros estamos convencidos que no es el camino, digamos, asfixiar más a nuestro sector productivo, a nuestras pymes y a nuestros contribuyentes en general, no es opción. Entonces, tenemos que trabajar claramente y mucho en ser eficientes y asignar bien los recursos escasos de los que disponemos. Así es. Bueno, el Ejecutivo Provincial está a la espera de la sanción del presupuesto que fue elevado oportunamente a la legislatura. Entre las cosas que por allí esto contempla es un endeudamiento, es un rollover, un punto álgido, digamos, en la mirada que tiene, digamos, el oficialismo de esto y que tiene la oposición de esto. ¿Cómo evalúa, digamos, esta situación, atento a lo que esto significa, digamos, para seguir que la economía provincial mantenga su dinámica? Por supuesto. A ver, primero el rollover, creo que esta es una discusión que nos atrasa muchísimo, porque el rollover es algo que he estado compartiendo también con muchos ministros de Hacienda de las otras provincias, con la gente de Nación, la ley que tuvo media sanción el día miércoles, de la cual bueno, nosotros como oposición en la Nación acompañamos, y yo siempre, todas las consultas que me han hecho legisladores nacionales, siempre he dicho, no hay forma de no acompañar, hay que, a ver, no es el momento, pero bueno, después alguna vez habrá que hacer las reflexiones de por qué nos endeudamos. Ahora, la deuda hoy existe, entonces hoy a Guzmán, a nuestro presidente, claramente hay que darle las herramientas para que pueda trabajar esa deuda y que tenga las mayores herramientas posibles. Esto lo que se discutió fue, básicamente, creo que prácticamente en esa ley lo más relevante, si no lo único, es la prórroga de jurisdicción. Pero ya nos endeudamos y ya tomamos una ley aceptando la jurisdicción Nueva York, Londres. Entonces ahora realmente no dar esa herramienta sería quitarles herramientas, posibilidades de lograr un buen acuerdo con los acreedores, un acuerdo que permita una deuda que hoy tiene condiciones de pago de muy difícil cumplimiento para Argentina, si no imposible, darle sostenibilidad a esa deuda, ¿no? Con un programa de Argentina, decir, bueno, ¿cómo podemos pagar esa deuda? Acorde a nuestra generación de divisas, acorde a nuestro proyecto país. Entonces, esas herramientas, convencidos de que hay que dársela a nuestro presidente, ya tuvo media sanción y prácticamente es un trámite lo que queda la semana que viene. Y es como que están pidiendo una igualdad de condiciones, digamos. Yo creo que ya ha habido avances en ese sentido, soy muy optimista, que reitero, hay un montón de deudas en las cuales podemos trabajar, pero otras que no nos da la herramienta suficiente no contar con el rollover. Entonces, claro, me parece creo apelo acá que tenemos importantes avances. Soy optimista. ¿Qué es lo que pone en juego esto? Bueno, a ver, no en la totalidad de la deuda, pero en la medida, primero, menor calidad en las posibilidades de reprogramar esa deuda. Eso es lo que pone en juego. Pues yo lo puedo reprogramar con un acreedor determinado, pero le da un valor innecesario a ese acreedor. Creo que hoy en las reuniones con De Pedro, con Cafiero, tuvimos muy buena recepción, con autoridades legislativas, participó Massa, Kirchner, y hubo un compromiso de trabajar en las deudas, porque tiene mucha similitud, ¿no? Lo nacional con lo provincial, y muchas diferencias también, claro, ¿no? Tamaños totalmente distintos, complejidades mucho más grandes. Pero, por ejemplo, la Nación hace poquitos días renegó. La Nación lo abarcó bien grande, es un fondo de garantía de sustentabilidad que depende del ANSES, pero hace poquitos días le dio 180 días a Kicillof, y hace pocos días también le dio 60 días creo que a la provincia de Chaco, si
puedo tener una imprecisión ahí, pero creo que fue así. Entonces, 60 días, 180 días no solucionan el problema, es un poquito patear un poquito para adelante y hay que seguir trabajando. Hay que trabajar en una sostenibilidad que cada uno pueda programar en su provincia con muchísimas más certezas. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo en general para el conjunto de las provincias, y hubo compromiso de hacer una mesa de trabajo y hacerlo. Entonces, ¿qué estamos solicitando ahí? Bueno, la deuda con todo lo que es el sector público nacional. Nosotros tenemos casi 5.000 de los 6.500 millones que tiene de vencimiento la provincia este año. Bueno, trabajar en un roleo, en una reprogramación, o la palabra que le queríamos dar, perfilamiento. Ahora, esa palabra nueva que apareció hace poco, pero una reprogramación razonable en función de las posibilidades de la provincia. Creo, eso lo hemos hecho siempre. Yo recuerdo cuando asumimos, tomando esta gestión como una continuidad de la anterior, cuando asumimos hace 4 años, no sé si recuerdan, había una deuda millonaria con proveedores del Estado, o sea, la obra pública del último año no se había pagado, para ponerlo en términos muy fáciles, muy simples, digamos, pero era una deuda muy grande, eran 5.000 millones de pesos de esa época, ¿no? Creo que puede ser el equivalente a hablar hoy de... El dólar estaba a 10, claro, no me acuerdo, el dólar estaba a 10, hoy está a pero... 60, claro. Bueno, la verdad que terrible. Es insólito. Pero bueno, una deuda absolutamente millonaria. ¿Qué hicimos nosotros? Llamamos a los proveedores y dijimos, bueno, se tomó, más allá de discutir para atrás el por qué, la obra estaba hecha, hicimos todo un análisis y la reprogramamos en 2 años y en condiciones acordes. Luego hubo conformidad de los proveedores del Estado y se saneó. Y bueno, y pudimos pagarla, tomamos compromiso dentro de lo posible. Me fui mucho al rollover, que insisto, creo que hay importantes avances, y apelo al compromiso que cada uno de los dirigentes tiene que tener, y soy optimista de cómo lo vamos a estar trabajando esta próxima semana. Y después nos queda la parte de la deuda, ¿no? O sea, los errores que ya tomamos deuda, la caída de los bancos. De todas maneras, ha habido novedades alentadoras por las calificaciones que hizo Bloomberg hace algunos días precisamente de los bonos de Mendoza. Sí, destacando destaca digamos, Mendoza por sobre muchas otras provincias, y también obviamente... No es la situación de Buenos Aires, por ejemplo. No quiero entrar en comparaciones, pero bueno, lo de Buenos Aires creo que de gran conocimiento. A ver, cuando uno mira el precio de un bono, esta agencia Bloomberg es la que leen los inversores. A mí me interesa más del emisor, del lado del emisor, pero no es uno u otro, van de la mano, ¿no? Porque cuando yo como emisor necesito inversores que le interese el producto. Claro. Es como una pizza, salvando las complejidades que tiene. Si hay interés de comprarla, bueno, yo también tengo la obligación de dar un buen producto. Y Mendoza, afortunadamente, está en el lote de las provincias que el precio de los bonos lo dice. Tenemos buena calidad de provincia, entonces a veces por cuestiones partidarias nos ponemos a discutir y a tratar de instalar cosas que no tienen sentido, claro, y nos hacen mucho daño como provincia. Seguro. Ahí a veces yo me pongo... después soy, cuando hablo soy más lógico, claro, pero me enojo bastante en la oficina cuando escucho comentarios me parece estamos a casi 2 años de una próxima elección. Ahora lo que tenemos que trabajar es para Mendoza. Y si el mundo está opinando que tenemos buena calidad de provincia, porque eso es lo que dice un bono dentro de Argentina, un bono valor de 75, cuando hay provincias que están abajo de 50, claro, cuando nuestro país está en precios mucho más chicos del que tenemos nosotros. También hay una provincia como Córdoba, también está Neuquén con buena calificación, obviamente Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos en el lote de buen comportamiento. Atrás de eso se dice un montón de Mendoza. Exacto. Valorémoslo, pongámoslo en valor, porque es mucho de lo que habla de Mendoza ese precio. No me interesa, insisto, tanto por el inversor, que es de lo que habla Bloomberg, ¿no? Y después lo otro que comentabas es el endeudamiento, ¿no? Reitero, los endeudamientos anteriores, a ver, yo siempre digo, prestemos la atención al origen de la deuda, no a la deuda. Hablar de deuda, lamentablemente la tenemos, la deuda. Ahora, si en nuestra casa tenemos una deuda por un crédito hipotecario y miramos la casa y está bien parada, no tiene ningún problema, creo que duele, sí, pero la pagamos convencidos de que fue una buena inversión. Bueno, exactamente lo mismo acá. La deuda de Mendoza se originó, la gran mayoría con la caída de los bancos, no tenemos que cometer los mismos errores. Y el resto con déficit fiscal en el periodo 2010-15 en Mendoza fue muy malo. Creo que está
siendo objetivos, ¿no? Quise Ministro, salir de lo partidario hace un rato, no voy a entrar ahora. Claro. Entonces, no cometamos los mismos errores. Afortunadamente hoy tenemos una provincia equilibrada. El 2018 fue un año excelente. Hablábamos de la complejidad de la economía. El 19 es un año que no es del nivel del 15, de lo malo que fue para nuestras finanzas, pero claramente perdimos muchos logros de los asumidos por la realidad económica en el 2018. Bueno, el gran desafío es estabilizarlo y es apuntar a lo logrado en el 2018. Pero te cierro con el tema de la deuda que mencionaste. Nosotros no queremos nunca más tomar en Mendoza, y creo que tiene que ser una regla, la regla de oro con la cual trabajar. Una es la presión impositiva y la otra que mencioné hace un rato. Políticas de Estado, digamos. Por supuesto. Y la otra, no volver a tomar nunca más una deuda para un gasto corriente por sobre nuestros recursos. Claro. O sea, si nosotros, reitero, hagamos para los oyentes, digamos, habrá algunos calificados, otros no en este tema, es como la casa, ¿no? Si estoy gastando más en comer de lo que me llega todos los días, bueno, si fue para las fiestas, me animé, compré el lechón, bienvenido, y lo cerraremos el año que viene. Pero ahora, si todos los meses sucede eso, vamos a estar en problema. Bueno, nos pasó eso, no tenemos que hacerlo nunca más. Sí estamos pidiendo endeudamiento para inversión pública, para la casa. Exacto. Entonces tenemos que elegir las obras adecuadas, eso sin duda, y bueno, tiene una doble dinámica, ¿no? Que dentro de unos años vamos a tener las casas construidas, las rutas construidas, pero ahora en lo inmediato, y un riesgo que observamos y que nos preocupa es que en una economía tan deprimida, si a un sector público que viene construyendo, viene haciendo obras a un buen ritmo en los últimos 2 años, le dejamos de hacerlas, claro, lamentablemente va a sumar más a este efecto recesivo general la recesión que le podamos aplicar nosotros. Dicho de otra forma, el día que se termine el Chestacop deja de trabajar gente en esa obra, y claro, así podemos ir hacia muchas otras obras que hay en la provincia. Si no empezamos una nueva obra, esa gente que deja de trabajar, son máquinas que dejan de funcionar. Gente directa y gente indirecta por todas las empresas que prestan servicio ahí, ¿no? Ministro, quería consultarle, digamos, se viene la época de empezar a acordar paritarias con los distintos sectores. Ya quedó, digamos, fuera de juego esta cláusula gatillo, que también jugó un poco en algún momento quizás en contra de los recursos por la propia actualización inflacionaria que esto iba teniendo en los salarios de todos los empleados estatales, teniendo en cuenta el porcentaje de recursos que absorbe la planta de empleados de la provincia de Mendoza. Bueno, ¿cómo se visualiza todo esto, teniendo en cuenta lo que charlábamos recién, este contexto de menor recaudación, de caída en la recaudación, y bueno, y de una inflación que no da tregua, porque realmente si se tiene en cuenta lo del año pasado, tenemos una inflación de más del 50%, y este año no sé si va a ser mucho menos, pero no, esperamos que los sindicatos que van a empiece a bajar, atentos. pero claramente tiene siempre un efecto inercia que nunca, claro, o sea, de ninguna forma va a ser muy vertiginosa la baja. Bueno, el gobernador Rodolfo Suárez me ha dado una manda, ¿no? Buscar la mejor posibilidad. Él quiere buenos salarios, claramente, pero siempre con la responsabilidad de que los compromisos que se asuman sean compromisos que podamos honrar. Este año que pasó, bueno, terminamos en salarios creciendo un 54%, hay muy pocos sectores de la economía que no sea el público que hayan podido tener crecimiento de esa naturaleza de los salarios. Lo que pasó con la inflación estuvo absolutamente por fuera de cualquier expectativa. O sea, yo siempre hago escenarios, el razonable, el malo y el optimista. Lamentablemente, los últimos años siempre hemos ido a observar como real el malo y a veces peor que el malo el escenario pesimista que tomábamos, y claramente una inflación de esta naturaleza era impensado. Provincias de nuestro país que también tenían criterios de actualización,
lo tienen, pero todavía están en incumplimiento hasta de los salarios del mes y ni que hablar de las cláusulas, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, con un gran costo, porque los recursos van a un ritmo mucho más lento, es honrar los compromisos asumidos. Ahora, la nueva negociación, bueno, hay muchos indicios, muchas pautas que va poniendo el gobierno nacional. Reitero, el gobierno nacional tiene, en todas las charlas nos manifiesta un compromiso, y compartimos en todo sentido, muy muy fuerte, que hay que trabajar contra este flagelo de la inflación, hay que desindexar la economía, y está pidiendo este esfuerzo absolutamente a todos los sectores, ¿no? Creo que las primeras medidas fue un pedido de esta naturaleza con los jubilados, donde, bueno, un bono para la situación más vulnerable, pero ¿confían entonces en que no haya por allí sindicatos tan inflexibles en este sentido? Sindicatos, obviamente que lo iremos conversando, vamos teniendo algunas conversaciones informales siempre, pero nosotros tenemos la obligación con los contribuyentes y con el empleado público de ser muy responsable, ¿no? En Mendoza Seguro. Ya hemos prometido imposibles y hemos sabido en qué termina, entonces hay que hacer acuerdos. Reitero la manda de nuestro gobernador, quiere una buena retribución al empleado, eso permite luego exigir también trabajo, pero siempre con la responsabilidad de poder honrarlos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy muy cuidadosos en ese sentido. Muy bien, ministro, lo vamos a liberar porque sabemos que está lleno de compromisos. Le agradecemos la visita y ha sido un gusto. Muchísimas gracias, un placer visitarnos. Muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo a 2 minutos de las 12:30. Nos vamos, que tengan un lindo fin de semana y lo disfruten. Chao. Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz.